Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo, deseando que Dios, por medio de su palabra, les dé entendimiento y conocimiento de ella. Recuerden Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Espero que no tengan la fe de Santiago capítulo 2, versículo 19, que cita así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mi amigo, ¿cuál es tu fe? ¿La de Romanos 10:17 o la de Santiago capítulo 2, versículo 19? Tienes que tener una fe conforme lo afirma la palabra de Dios, o de lo contrario irás al lago de fuego. Recordemos que en nuestras anteriores cápsulas estábamos viendo esta hojita, la que divide tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Esta hojita aproximadamente fueron 400 años en los que se dieron grandes avances. Allí, en esta hojita divisoria, surgieron personajes como los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes y los publicanos. También hay algo importante que decir, y que es que en esta hojita también surgieron esos personajes. Y esos personajes tenemos algo importante que decir, que ellos tenían una corte de justicia llamada el Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un lugar muy importante donde los judíos tomaban decisiones trascendentales. El Sanedrín estaba compuesto tanto por escribas, fariseos y saduceos. Recordemos que los fariseos y los escribas eran líderes religiosos, mientras que los saduceos eran líderes políticos. Ahí vemos que surgen varias instituciones, tanto religiosas como políticas. Mateo capítulo 1 se titula Genealogía de Jesucristo. ¿Recuerdan, amigos, que hemos venido hablando del libertador? El libertador, nada más y nada menos, es Jesucristo. Lucas 3:23 se titula Genealogía de Jesús. Entonces, acá en el Nuevo Testamento, como en toda la Biblia, lo importante es Jesús y Jesucristo, que es la misma persona, que es el libertador. Malaquías capítulo 3, versículo 1 es muy importante, pues nos va a hablar algo importante antes que venga el libertador Jesús o Jesucristo. Malaquías capítulo 3, versículo 1 nos dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Antes que viniera el libertador, debía aparecer un mensajero, y ese mensajero anunciaría la venida del Señor. Este mensajero se llamaría Juan el Bautista, y lo podemos ver, por favor, en Lucas capítulo 1, desde el versículo 5, que dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Quiere decir que eran levitas. Cita así: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso
entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Aquí se promete la venida de quien nos había hablado Malaquías capítulo 3:1, que anunciaría la venida de Jesús, y ese hombre se llamaría Juan. Mi amigo, gracias a Dios, Dios cumple sus promesas, y aquí está cumpliendo una promesa muy importante, que antes de venir el Señor Jesús, vendría este mensajero, que traería un mensaje de arrepentimiento y de creer en el Evangelio. ¿Has creído en el Evangelio con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Recuerda que la Biblia nos muestra primero que nosotros debemos reconocer que somos pecadores y que merecemos ir eternamente al lago de fuego. Segundo, que no, absolutamente no, por nuestras buenas obras nos vamos a salvar. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y en tercer lugar, que un inocente que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por este pecador. Y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. ¿Has creído eso, amigo, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Dios te bendiga, amigo, y hasta nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.